Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están? Excelente. Muy bien, bueno, vamos a tener el día de hoy unas lecturas relacionadas específicamente con Segunda de Crónicas capítulo 18. El tema se titula El profeta 401. Y es un tema de mucha lectura. Vamos a leer a lo mejor las partes más involucradas. Y voy a iniciar con una pregunta, mis hermanos. ¿Recordará usted un fragmento de algún salmo, de algún proverbio que nos hable de hacer el bien? ¿Recordará alguno por ahí? ¿De la ayuda de Dios? Es el salmo. Muy bien, gracias. ¿Sí? La escritura está llena de proverbios, salmos, contextos en general que habla de hacer el bien. Y hay una recompensa por hacer el bien. Gracias. Salmos 37, 27. ¿Sí? Apártate del mal, haz el bien y vivirás para siempre. ¿Sí, mi hermano? Gracias. Ama quien sigue la justicia, y el texto es Proverbios 16, 9. Bien, muchas gracias. Siguiente, gracias mis hermanos. Siguiente. Aquí hay algunos también que hablan de hacer el bien. Salmo 34, 14, muy relacionado con lo que comenta mi hermana Lulú, que es: apártese del mal y haga el bien, busque la paz, no descanse hasta conseguirla. Gracias a Dios. Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas se expresa lo siguiente: Lucas 6:35, más bien amen a sus enemigos y háganles el bien, presten sin esperar nada a cambio, así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Dios Altísimo. Fíjese qué bonito, ¿eh? Y además de hacer el bien, lleva una etiqueta en relación a hacer el bien al enemigo, que es ser llamado hijo de Dios. Esa es una etiqueta muy importante. Salmo 12, 12 y 13 dice: mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Amén. El siguiente, el 3, que dice: no permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. Amén. Siguiente, por favor. Otro salmo muy bonito. 27, 9. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. En amarillo dice: tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Esto lo expresa el rey David, y él confiesa aquí, dice: tú has sido mi ayuda. Siguiente, por favor. Otro salmo, 115, 11. Los que temen al Señor, confíen en el Señor, Él es su ayuda y su escudo. Amén. Muy bien, entonces
tenemos muchos textos que nos afirman que Dios es nuestra ayuda. Entonces voy a hacer otra pregunta, no para que la conteste, sino para que la reflexione, y las mismas escrituras nos van a dar con la... Sería, es la proclamación de la voluntad de Dios. Ya sea con referencia al pasado, al presente o al futuro. Es un discurso que emana de la inspiración divina, es la profecía, un discurso que emana de la inspiración divina y que declara los propósitos de Dios, ya sea reprendiendo y amonestando a los malvados, o bien, o consolando a los afligidos, o revelando cosas ocultas. Y eso es parte del ciclo de enseñanzas, las disciplinas espirituales. En las redes sociales, pero lo importante es ver que es como una Y acostada, ¿verdad? Y que hay una división. Muy bien, en las puntitas de la Y, la punta hacia arriba y la punta hacia abajo, es ahí donde vamos a leer. Ahí, en la de su mano izquierda, en donde inicia la Y, ahí es la creación del mundo, con Adán y Eva. Y donde vamos en las puntitas de la Y es lo que vamos a leer, que está en el libro de Crónicas. Se ve una cruz blanca, ahí es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que más o menos ubiquemos el tiempo. Esas puntitas de la Y, ¿cuánto tiempo sucedió antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo en la historia? 1000 años antes aproximadamente. Pero es ahí, en ese tiempo histórico. ¿Y en dónde fue? Siguiente, por favor. Y ahí se ve el mapita. Mire, usted va a ver dos colores, azul arriba y amarillo, quizá naranja, abajo. Se había dividido el reino en ese momento histórico, eran hermanos de sangre. Se dividió con Salomón y arriba se le conoce como el reino de Israel, arriba, la parte azul, y abajo se le conoce como el reino de Judá. Cada quien. Estamos situados con esos dos reinos en ese tiempo histórico, y el rey Josafat, lo vamos a leer, 2 Crónicas 18:1, que dice: Josafat llegó a ser muy rico y poderoso, hizo un acuerdo con el rey Acab, llegaron a ser consuegros. ¿Quién es Josafat?
¿Y quién es Acab? Josafat estaba reinando abajo, que lo veíamos como amarillito, ¿verdad? En el mapita, era amarillito. Y Acab era la parte azul, lo de arriba. Fuera posible, disculpen mis hermanos, fuera posible una diapositiva atrás para ver dónde está Ramot de Galat. Ahí está. En el punto azul, en la parte de abajo se ve como un laguito y se ve Jericó, está en pequeñito, dice Jericó, y a la derecha de Jericó dice Rabat Amón. Ahí es donde tienen que ir a atacar. Le dice el rey Acab, le hace la propuesta a su consuegro: oye, ¿cómo ves? Vamos a atacar ahí. Eran sus territorios, pero fueron movidos a sus territorios. Acab, el rey de Israel, le preguntó a Josafat, rey de Judá: ¿irás conmigo a ayudarme a atacar a Ramot de Galad? Josafat le contestó: por supuesto que te ayudaré, mis soldados están tan dispuestos para la guerra como los tuyos. Siguiente. Y Josafat, el del sur, le dice a su consuegro, el del norte, dice: a ver, pero primero consultemos al Señor para ver qué es lo que dice. Así que Acab llamó una reunión de los profetas, y en amarillo dice: había 400, había como 400 profetas. Fíjese qué importante. Este rey, Josafat del sur, le hace la propuesta al del norte: sí, vamos, te acompaño a la guerra, pero primero vamos a ver qué dicen los profetas. Recordemos que el profeta y Acab les preguntó: debemos ir a la guerra contra el ejército de Siria y atacar a Ramot de Galad o esperar hasta otro momento. Los profetas contestaron: ve a luchar ahora, porque Dios te va a entregar la ciudad. Ahí está la confirmación. Bien, hasta aquí recordemos que parece, y lo comento así, parece justicia. Esos territorios se los habían quitado en una guerra. Esos territorios de Ramat, dice Ramot de Galad, se los habían quitado. Entonces parece justo hacer la guerra, ir y retomar lo que era de ellos. Y digo lo que era de ellos porque era su territorio, un territorio que Dios les había dado. Muy bien, hasta aquí parece que todo es justo. Y además tienen el consejo de 400 profetas y que dicen sí. Dios dice que sí. Siguiente, por favor. Pero Josafat, el rey del sur, astuto, perseverante, teniendo muy en cuenta que todos dijeron que sí, dice lo siguiente: pero Josafat les dijo: ¿hay otros profetas del Señor por acá? Hace la pregunta. Si hay, deberíamos preguntarles lo que Dios dice, lo que dice Dios. El 7, el rey Acab contestó: hay otro profeta, Micaías, hijo de Imla. En amarillo dice: pero lo detesto porque cuando él habla de parte del Señor, nunca me dice nada agradable. Siempre dice lo que no me gusta. Y era uno, mi hermano. Ese es el profeta 401, Micaías.
1 contra 400. Otra pregunta, no la conteste, mi hermano. ¿Cree que los 400 profetas realmente eran profetas del Señor? ¿Cree que el profeta Micaías, que era uno, era profeta del Señor? Entonces, sigue diciendo, Josafat le dijo, el rey no debería hablar así, refiriéndose a su consuegro. Siguiente. Gracias. Entonces aquí una pausa en esta reflexión. Como usted y como yo, de carne y hueso, sí, un rey que tiene un cargo muy importante, pero que no le gusta escuchar lo que dice una persona en particular. Y es un profeta, mi hermano. Un profeta que recibe palabra de Dios directamente. Es la minoría, podemos decir. ¿Y qué pasó con la democracia? Pudiéramos decir, pues que son 400 contra 1. Alguien se está equivocando o el Señor se está siendo incongruente. ¿Cómo le puede decir el Señor a 400 una resolución de este tema de la guerra? ¿Y cómo puede ser que al uno siempre le dice lo contrario al rey y le cae mal? No quiere escucharlo. Eso puede suceder también con nosotros en la vida cotidiana. Hay algo que podemos interiorizar, preguntarnos, excavarle, mi hermano. ¿Qué es? Si realmente buscamos en la democracia, hablando de la palabra del Señor, si buscamos su dirección, si es que es eso realmente lo que buscamos o es satisfacer lo que queremos oír. Quizá usted reflexione, mi hermano. Ahorita las escrituras nos van a contestar todo esto. Son preguntas que yo hago. Pero usted busca un bienestar económico a través de la palabra del Señor, que usted piensa que es para un bien y no lo ha recibido, ese bienestar económico, o busca una separación de su cónyuge, o al revés, no acepta la reunión con su cónyuge porque piensa que es para bien. Es que son preguntas difíciles, muy personales. Pero ¿cómo saber qué consejo seguir? ¿El de los 400, el de la mayoría o el de uno? ¿Hasta dónde sus intenciones, su corazón está involucrado en hacer el bien, como lo hemos leído, o involucrado en hacer el mal? Gracias, mis hermanos. Vamos, la escritura nos va a contestar todo esto. Vamos leyendo. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, seguimos en esta historia. Ahora el versículo 12, que dice: entre tanto, un oficial fue a buscar a Micaías, el profeta. ¿Qué número es? 401. Lo fue a buscar. Fíjese, no estaba con, mire, esto es algo interesante, es que no convivía con los 400, estaba separado. Muy bien, entonces dice: un oficial fue a buscar a Micaías y le dijo, en amarillo: todos los profetas sin excepción están diciendo que el rey va a tener éxito, así que te conviene acomodar tu mensaje al de ellos. Te conviene, Micaías, ya sabes, le tienes que dar el visto bueno al rey. Te conviene alinearte con los 400. Dice el 13. Pero Micaías contestó: nada de eso, nada de eso. Te aseguro por el poder del Señor que yo le diré al rey lo que Dios me diga. Amén. No me voy a acomodar a lo que la mayoría diga, porque no es una democracia. La palabra del Señor no es una democracia.
No es, no es lo que diga 400 seres humanos. A eso me refiero, hablar de democracia. Es lo que diga solo la voluntad de Dios, de uno, solo Dios, todopoderoso. Muy bien, amén. Dice el 14, entonces Micaías, el profeta 401, se presentó ante el rey Acab. El rey le dijo: Micaías, debemos el rey Josafat y yo juntar fuerzas para luchar contra el ejército de Siria en Ramot de Galad, o debo esperar otro momento. En amarillo, Micaías le contestó: ataca ahora, porque se te permitirá vencerlos. Le dijo lo que él quería escuchar, ¿verdad? Siguiente, por favor. El 15 dice: pero Acab, el rey Acab, dijo: ay, Micaías, ¿cuántas veces te tengo que decirte que estás bajo juramento y que digas solo lo que el Señor te dice? Así que Micaías contestó: esto es lo que va a suceder. Y aquí viene la voluntad de Dios. El ejército de Israel será dispersado por las colinas como ovejas sin pastor. El Señor dice: estos no tienen líderes, que se devuelvan a casa y no hagan la guerra. Eso es lo que Dios dice. No a la guerra, no. Mire qué interesante. Recordemos que esos territorios sí eran de ellos. Es que todo parece que es justo, ¿verdad? Que es justo hacer la guerra, recuperar lo que le corresponde. Pero Micaías dijo: no, es que el Señor dice que no, no. Siguiente, por favor. El 17 dice: entonces Acab le dijo a Josafat, su consuegro, recordemos: ¿ves lo que te digo, compadre? Bueno, consuegro, ¿ves lo que te digo? No es como te dije, en amarillo, este profeta no me dice nada bueno, sino que siempre me dice lo que no quiero escuchar. Así es, mi hermano. Considere esto del rey Acab. Una pregunta hacia usted y su familia, en su interior, en su núcleo, en su intimidad. ¿Qué es lo que usted busca escuchar, mi hermano? ¿Qué es lo que usted está siguiendo? Me refiero a la voluntad del Señor, a las Escrituras, al hombre que sigue, si fuera un hombre. ¿Qué es lo que usted sigue? No le gusta escuchar la voluntad de Dios y por eso busca escuchar la voluntad del hombre. Reflexionemos en eso. Siguiente, por favor. Sigue la historia. Dice el 18: pero Micaías siguió hablando de parte del Señor y le dijo: escucha este mensaje que el Señor tiene para ti, rey Acab. Para ti, dice: vi al Señor, y mire, esto ya es lo que vio el profeta, y le va a platicar al rey Acab: esto es lo que vi, por esto es que no debes de hacerlo. Y esto es lo que vio el profeta. Dice así: vi al Señor sentado en su trono en el cielo. Todo el ejército del cielo estaba presente con él a su derecha y a su izquierda. El Señor les dijo, en amarillo: ¿quién? Fíjese qué interesante. ¿Quién engañará a Acab, rey de Israel, para que ataque a Ramot de Galad y muera ahí? ¿Quién lo engañará? Los ángeles no estaban de acuerdo en cuanto a qué hacer. Siguiente. Gracias. Entonces, un ángel se acercó al Señor y le dijo: ese ángel se apunta, yo lo engañaré, yo. Pero la idea de engañar a Acab, ¿de quién salió? De Dios mismo, sentado en su trono. ¿Quién va a engañar a este rey? ¿Quién? Ya había mandado a Micaías que no. Entonces este ángel se acercó al Señor y le dijo: yo lo engañaré.
El Señor contestó, ok, está bien. ¿Cómo engañarás al rey Acab, ángel? No dice el nombre, pero le hace la pregunta, ¿y cómo lo vas a engañar? El ángel dijo, confundiré a todos los profetas de Acab. ¿Cuántos eran los profetas? 400. Confundiré a todos los profetas de Acab. Les diré mentiras a los profetas para que engañen al rey Acab. Usó, si eran profetas del Señor, a las preguntas que hacíamos hace un momento, sí, claro, esos 400 sí eran engañados por un ángel, sí, por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios. Entonces, sigue diciendo, sus profecías serán mentiras, en amarillo. Así que el Señor dijo, de acuerdo. ¿De acuerdo? Ve y engáñalo. Usa 400. Dice, ve y hazlo, que tendrás éxito en engañar al rey Acab. Siguiente, por favor. El 22 dice, Micaías dijo, efectivamente es lo que ha ocurrido. En amarillo, el Señor ha inspirado a tus profetas, los 400, para que te engañen. El Señor decidió que todo te saldrá mal. Aquí hay una imagen de una persona, bueno, en este caso es un caballero, un varón, con una sombrilla, y ahí está la nube, ahí está la tormenta, ¿verdad? Pero todo a su alrededor no hay tormenta, nomás donde está él. Así estaba acá, mi hermano. ¿Todo le saldrá mal a él? Sí, todo. Y es la reflexión también. ¿Usted se ha sentido así alguna vez? ¿O está en ese proceso de que todo le sale mal? De que no encuentra la salida en el tema económico, en el tema familiar, cónyuge, hijos, padres, herencia, negocio, y no le llega la herencia o se la quieren quitar. El terreno que es suyo, lo invadieron, lo estafaron cuando compró un carro. El número de serie quizá no era el correcto, la factura estaba falsificada, no sé. Siente que le va mal en todo, mi hermano. ¿Se siente usted en una posición difícil en ese sentido? Me refiero a que todo le sale mal, como el rey Acab. Y piensa, hay angustia, claro, sí. Sentimos angustia ante esas situaciones, pero en el libro de Job solamente son 2 renglones que también expresa esa importante diferencia que debemos de incluir en lo que nos pasa. Siguiente, por favor. Ahí. Job 12:16, ¿qué dice? Hablando del Señor, dice, Él tiene poder y sabiduría, tiene en sus manos al engañado y al engañador, mi hermano. Sí, ¿se ha sentido usted así? ¿Abusado? ¿Engañado? El Señor también lo tiene en sus manos. Al engañador sí, y al engañado también. Y es importante diferenciar porque esto también es la ayuda de Dios. Esto también es la ayuda de Dios. Es su voluntad. Porque entonces pudiéramos pensar, no, pues con esas ayudas, ¿cómo le vamos a hacer? Con estas ayudas. Bueno, y yo lo digo en un sentido humano. ¿Quién no lo diría así? Pero vamos a seguir leyendo. ¿Por qué? El por qué y cuál es la voluntad del Señor con todo estos textos que nos hablan de que al rey Acab todo le salió mal. Siguiente, por favor. Sigue la historia. Ahora en el versículo 26. El rey dice, diles, habla el rey a sus siervos,
El rey Acab dice así: diles que el rey ordena que lo pongan en prisión a Miqueas y que solo le den un poco de pan y agua, manténganlo ahí hasta que yo vuelva de la batalla. Listo, no escuchó el rey Acab, no, se fue por democracia. Vamos a hacer la guerra 400, porque 400 me dijeron que sí y uno me dijo que no. Por lo tanto, ganan los 400, me voy a la guerra. Y ahí ténganlo guardado, así yo puse a este niño en un rincón, pero ténganme guardado a ese profeta y cuando yo vuelva, hasta que yo vuelva de la batalla. Dice el 27, Micaías dijo en voz alta, imagínense así, mi hermano, el profeta del Señor. Micaías dijo en voz alta, escúchenme todos. Si el rey, y mire, es que esto que está diciendo el profeta Micaías ya no es para el rey, sino para los presentes. Y les dice, escúchenme todos, si el rey Acab regresa sano y salvo de esta batalla, el Señor no ha hablado por mí. O sea, esta es la prueba, ya se fue a la batalla, bueno, pero si regresa con vida, es que yo no soy un profeta, no es la voluntad del Señor. Muy bien, se va el rey Acab, se va el rey Josafat a la guerra, acuérdense que son consuegros, se van a la batalla. Y muy listo el rey Acab, pero muy listo. ¿Qué hace? El versículo 29 dice el rey Acab, le dice al consuegro, a Josafat. Acab le dijo a Josafat, preparémonos para la batalla, consuegro, me vestiré para disimular que soy el rey, pero tú vístete de las vestimentas reales. O sea, le dice a tu consuegro, tú sí vístete de rey, pero yo voy a disimular. Dice en amarillo, así que el rey de Israel, el rey Acab, empezó la batalla vestido como cualquiera que no es rey. Listo el muchacho, ¿verdad? Sí estaba en la batalla, pero no como rey, no como rey. ¿Qué pasó? Versículo 33, en amarillo, dice, sin embargo, ya en la batalla, un soldado tiró una flecha al aire. Imaginémonos esto, sin apuntar a nada, así nada más. Dice, a nada en particular, dice, la flecha entró por un pequeño espacio entre la malla de la armadura del rey Acab. Y el rey no iba vestido de rey. Y el soldado, no más, dice, le salió el tiro de la flecha, nada más así se le salió. Y le pegó al rey, vestido de soldado. Entonces, dice, en particular la flecha entró por un pequeño espacio entre la malla y la armadura de Acab, el rey de Israel. Entonces Acab le dijo al conductor del carro, me hirió una flecha, sal del área y retirémonos de la batalla. Los ejércitos continuaron en batalla y el rey Acab se quedó en su carro, se apoyó en el carro, imagínense, así doblado. Se apoyó en el carro mirando al ejército de Siria hasta caer la tarde y murió al ponerse el sol. Y murió el rey. Desobedeció este rey al profeta 401. Utilizó la democracia. Utilizó la voluntad del hombre. Claro, es una voluntad que ya había sido engañada por Dios mismo para que no fuera a la guerra. Y es que hay un fondo, mi hermano, hay un fondo de todo esto. Reflexionemos, ¿qué es lo que nos mueve a hacer lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos mueve a tener enemistades en la misma mesa donde comemos? ¿O en hablar mal? ¿Le ha tocado a usted? ¿Lo ha vivido? Estar usted en su propia mesa de su hogar y durante lo que dura la comida, quizá dura una hora, quizá más, a lo mejor un domingo tranquilamente, y durante ese momento, ese lapso, esa hora, nada más habla mal de todos. Por ejemplo, no bien, mal completamente, de todos, de todos. Además de comer los alimentos, como dijera el dicho, come carne seres humanos, ¿verdad? ¿Qué es lo que lo mueve a hacer eso?
así como el rey Acab. ¿Qué movía al rey Acab a hacer la guerra? Parecía justo, parecía justo. ¿Qué es lo que lo mueve a usted, mi hermano? A no reconciliarse con sus hijos, su yerno, su nuera, sus padres, a no hablarse con un compañero del trabajo. ¿Qué es lo que cuáles son los motivos que lo llevan a vivir así? A no dormir. ¿Cuáles son esos motivos? La palabra del Señor sí dice cuáles son esos motivos. En estos contextos, el rey Acab, su desobediencia, lo que hace el Señor con ese rey, que todo le va a salir mal, todo le va a salir mal a la desobediencia. Ese es el único resultado, no hay otro, no hay otro. No le va a salir a usted, mi hermano, no le va a salir bien las cosas. No, no, no. ¿Dónde dice? Siguiente, por favor, gracias. Ya terminamos con el rey Acab, pero vamos a leer estas reflexiones, estas preguntas con estas respuestas. Y hay varios puntos importantes. Y los encontramos en el libro de Santiago, la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 3 en adelante, que dice: cuando uno tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios. Él no tiene nada que ver con el mal. Mire, tome en cuenta esto. Él no tiene nada que ver con el mal y no tienta a nadie, a nadie. En amarillo, uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Un mal deseo, mi hermano, un mal deseo. Luego, el deseo malo da a la luz, imagínese, como si fuera un embarazo, mi hermano. Da a la luz el pecado, y pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte. Imagínese que ese mal deseo es como un embarazo. Ese mal deseo en su corazón, ese fruto, ese embarazo de ese mal deseo es el pecado, la desobediencia al Señor. Y una vez que ha crecido ese embarazo, ¿qué tiene como resultado? La muerte. Como el rey Acab, terminó muerto. Siguiente, por favor. Estos salmos, Salmo 25, del 8 al 10, nos enseña lo siguiente. Dice: el Señor es bueno y justo, por eso les enseña a los pecadores el camino correcto. ¿El Señor le enseñó el camino correcto a Acab? Sí, con un profeta. Dios guía a los humildes por el buen camino, les enseña a vivir a su manera, a la manera de Dios. Y hablando de la economía, a lo mejor no es tan común, es vigente, sí, buscar el éxito abrumador. No me refiero a buscar la prosperidad, a buscar el bien familiar, que es diferente, sino me refiero al éxito a costa de todo. A costa de todo, mi hermano. A costa de los hijos, de los padres, incluso de la salud. La cosa es el éxito, abrumador, totalitario. No importa qué obstáculo esté ahí para lograr el éxito. Incluso la separación conyugal. Porque el éxito es lo primero. Pero el Señor nos enseña, como dice en amarillo, a vivir a su manera, a la manera que las Escrituras nos enseñan. Y no es eso, no es el éxito abrumador y totalitario. La salud está de por medio, por decirlo menos, mi hermano, por decirlo menos. Su propia familia. Sigue diciendo el 10. El Señor es leal y ama a quienes siguen sus enseñanzas. Siguiente, por favor.
Porque podemos vivir como dice el Proverbio 16:13, que dice: la gente echa suertes para tomar decisiones, pero el resultado lo determina el Señor. Mira aquí, importante, está hablando de la gente, no está hablando de su pueblo, porque su pueblo no hace eso, no es un volado. Su pueblo sigue la voluntad de Dios, las escrituras, exactamente, amén, sí. Pero la gente, es decir, quien no sigue la palabra del Señor, es como un volado, pues a ver cómo me va. Y dice en amarillo, pero el resultado lo determina el Señor. Podemos estar en desacuerdo como el resultado, pero es que aquí podemos diferenciar. No estamos en acuerdo con el resultado, con lo que vivimos, el resultado de nuestra familia, de la guerra conyugal. Podemos estar muy en desacuerdo con eso, pero nos hacemos la pregunta: ¿estamos en desacuerdo porque somos, como dice ahí, gente común, gente, o somos su pueblo, su rebaño, ovejas? Muy bien. Vamos a pasar a la conclusión, mis hermanos, gracias. La conclusión viene en dos partes, son dos versículos. Uno de lo que conocemos como el Antiguo Testamento, una conclusión, acompañada de la conclusión en el Nuevo Testamento de una carta de Pablo, de este mismo tema. Siguiente, por favor. Esto es un consejo sabio, divino, en el sentido que es la expresión del Señor. Es Proverbios 4:23. Ante todo, dice en amarillo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Ellos controlan la vida de usted y la mía, los pensamientos. ¿Qué quiere? Como yo ponía el ejemplo, el éxito total a cambio de lo que sea. No importa, ese pensamiento lo va a controlar. Ya no es el Señor, ya no es la voluntad, ya no son las santas escrituras, no, es ese pensamiento, esa fijación. ¿Qué quiere? Tener una buena relación con su pareja, con sus hijos, de acuerdo a las escrituras. Eso va a conducir sus pensamientos. Porque es importante saber dónde estamos caminando, el terreno que estamos pisando. Es importante conocer, ¿es un paso en falso o no? Es un paso firme en la palabra del Señor. Amén. Y eso tiene un resultado de bendición. Siempre, sí, siempre. Firme en la voluntad del Señor. O es un paso como un volado en falso. A ver, así, no sé, imaginen una venda. A ver, ¿cómo me va? A ver, mal, mi hermano, no le va a ir bien. No. Eso no es una oveja, no es del redil del Señor, no. Siguiente conclusión en lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Es un texto de una carta del apóstol Pablo que dice así, gracias, que dice: quienes siembran únicamente para complacer su naturaleza humana y sus malos deseos, solo cosecharán la destrucción eterna. Ese es el paso en falso, el paso con los ojos vendados, destrucción eterna. Así como el rey Acab, todo le va a salir mal, es eso. Dice en amarillo: pero el que siembra para agradar al Espíritu cosechará vida eterna. Gloria a Dios. Y reflexionemos, mis hermanos. ¿Qué es lo que usted busca? ¿Qué es lo que realmente busca? Quizá usted vea a sus hijos batallar en algo, alguna situación de su vida. Quizá ya están casados, quizá no,
y los ve batallar, y usted también sufre, usted también batalla junto con ellos, es inevitable. Bueno, identifiquemos, ¿batallamos por un mal deseo? ¿O no? No es un mal deseo, si es la voluntad del Señor. Hacemos la guerra porque pensamos que es justo, así como el rey Acab quería hacer la guerra porque era su territorio, pensaba que era justo. Pero es diferente lo que pensamos que es justo a lo que es la voluntad del Señor. Es diferente. Y a veces nuestro razonamiento es que esto es justo, es que esto es justo, es que pretextos o justificaciones. No me voy a dejar. ¿Por qué le vas a saludar? No saludó a tu hijo, no lo cargó, te dio la espalda. Justificaciones en justicia carnal, justicia carnal, ¿verdad? Es un mal deseo, claro, porque estamos fundamentados en lo que sentimos, a nuestro propio juicio. Continuemos caminando en la voluntad del Señor, en su escritura. Es perfección, mi hermano, es perfección. No se equivoca el Señor en ningún momento. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Con esto concluimos el tema, mis hermanos. Quiera Dios que sigamos reflexionando en nuestros hogares, ¿verdad? Y que su mesa, la mesa de mi familia, siga siendo una mesa de paz con el Señor, ¿verdad? Gracias a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos.